noches, no sé. Bueno, acá voy a estar un poco incómodo entre micrófono, anteojos. Bueno, por empezar, quiero agradecerles a todos su presencia, a la directora del instituto, a la familia Tala-Smith, a Soledad por convocarme. Es un honor, dada la importancia científica y cultural que tiene el instituto para la historia de Córdoba, y también porque en definitiva mi historia familiar también está atravesada por una institución hermana como es el hospital privado. Los mismos fundadores del instituto fueron los que convocaron a mi padre y desarrolló su carrera allí, bueno, teniendo grandes amigos también, ¿no? Entonces, pero también un gran desafío, porque Soledad me dice, tenés que hablar 10, 15 minutos. Desde ya les digo que es imposible. Voy a hablar más. Mi agradecimiento también por su valioso aporte en bibliografía a Agustín Caeiro, segunda generación, y otras personas que me han dado bibliografía y hecho sugerencias e ideas interesantes. Esta apasionante relación que existe entre la ciencia y el arte tiene una actualidad significativa en proyectos de investigación y también en congresos especializados, pero es fuerte todavía la tendencia a considerarlos como campos antagónicos, especialmente cuando estábamos hablando de financiamiento y de recursos. Ya sabemos que los orígenes de la civilización griega, ambas disciplinas eran una unidad. Y esta íntima relación entre ciencia y arte adquiere un desarrollo extraordinario con los humanistas polímatas, ¿no?, en el Renacimiento, teniendo como una de las figuras principales que todos conocemos a Leonardo da Vinci. Pero es principalmente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde se empieza con una reflexión sistemática acerca de estas relaciones a partir de un diálogo interdisciplinar entre el psicoanálisis, el arte, la biología, generando nuevas e interesantes perspectivas. Tenemos entonces que a lo largo de la historia de la humanidad, la ciencia fue parte de nuestra experiencia cultural común. Esa perspectiva, ¿qué de abajo? Sí, pero no está. Ah, tenés razón. Ahí está. Bueno, esa perspectiva de la ciencia como parte esencial de la cultura estuvo justamente presente en el espíritu de los fundadores del Instituto Ferreira: Calixto Núñez, Severo Amuchastegui, Agustín Caeiro y también su primer director y alma mater, el doctor Oscar Orías. Este grupo de médicos, esencialmente humanistas, articularon la ciencia con una profunda meditación sobre el pasado y el presente de la problemática del hombre, la condición humana y sus vicisitudes en las sociedades del mundo occidental. Y en ese sentido, quiero traer algunas palabras de don Agustín, así me crecí escuchándolo a don Agustín, que en una disertación en 1966 nos habla justamente de esta relación de la ciencia y el arte. Y dice así: el hombre de ciencia busca la verdad, afanosamente, con entrega total, con método riguroso, con trabajo agotador, con paciencia y perseverancia. Amplía así el conocimiento que el hombre tiene de sí mismo y del universo en que vive. El producto de sus desvelos es eminentemente social, debe ser utilizado para el bien del hombre. El artista percibe con su propia sensibilidad lo que vive en la intimidad de los hombres y del mundo que lo rodea. Un conocimiento que no es, como el científico, racional, metódico y objetivo, sino intuitivo, subjetivo e íntimo. Son los dos caminos para llegar al conocimiento del hombre y del mundo. De ninguna manera se contraponen, cubren casi el mismo ámbito, exploran los mismos arcanos. Sus métodos distintos se complementan. Todo aquel que quiere ayudar al hombre a construir su futuro debe hacerlo con los científicos y los artistas. A su vez, en otra disertación en 1985, nos advierte también de los límites de la ciencia. Dice: la ciencia y el científico de hoy no pueden constituirse en el pináculo de la condición humana.
son muchos los hallazgos científicos que han sido anticipados por los artistas. El artista, con su autoconciencia humana frente a ella misma y a la naturaleza, percibe, descubre, experimenta, goza o sufre con las esencias que expresa en su obra de arte. Y asimismo nos da como el secreto de aquello que une también a ambas disciplinas, ¿no? Dice que se conmueven por la inacible presencia del infinito. Tanto a la ciencia como al arte, lo infinito se le presenta y le crea temor, una sensación de modesta pequeñez que se traduce en palabras como esta: complementariedad, incertidumbre, relatividad, incompletud. Fue justamente esa creencia compartida de que la ciencia formaba parte esencial de la cultura, de la sociedad y de su progreso, lo que impulsa a estos fundadores a intervenir en defensa de estas concepciones en un particular contexto histórico, creando el Instituto Ferreira. Según sus palabras, dicen que el instituto nació en horas en que la libertad del hombre de ciencia, de su vocación, vale decir, del proceso de formación de la cultura, había sido cercenada. ¿Y cuál era ese contexto? El contexto era así como el título del libro del famoso historiador Tulio Alperin-Donghi: Argentina estaba inmersa en la tormenta del mundo. Este mundo de entreguerras, con la influencia de los totalitarismos de la Guerra Civil Española, de la Segunda Guerra Mundial, fue decisiva en la conformación de campos ideológicos e intelectuales antagónicos, ¿no? Separando como en dos bandos fascismo y antifascismo. Justamente la influencia de los fascismos en Argentina en particular, en un contexto político de crisis política, cuestiona la esencia de la base de la democracia liberal. Enfrente a este desafío se colocan la movilización de intelectuales, universitarios, artistas, que van a salir en defensa de esa democracia liberal y de la cultura cuestionada. Justamente creen que con el fascismo está en cuestión la existencia misma de la cultura. Entonces hay una fuerte movilización de la sociedad civil en redes nacionales e internacionales, en eventos, conferencias, folletos. Justamente esta fragmentación política de la década del 40 va también a influir en el campo de la ciencia. Justamente en un contexto donde la ciencia se está empezando a construir sus propias instituciones. Esta creación de institutos que comienza ya en la década del 30 y del 40 va a estar atravesada justamente por este contexto de antagonismo político inaugurado en la entreguerras, el golpe militar de 1943, los dos gobiernos de Juan Domingo Perón y la revolución y golpe del 55. Estos antagonismos, estas confrontaciones entre peronismo y antiperonismo también se va a ver reflejado en la construcción de dos representaciones de lo que debe ser el campo científico y cómo constituirse. Una, por un lado, ¿no?, una perspectiva donde apuesta a las ciencias puras o de investigación fundamental como eje central de la actividad. Reclaman libertad de investigación, elección de los temas a investigar, autonomía frente al Estado, autorregulación de la comunidad científica y sus propias actividades y, por supuesto, búsqueda de estándares internacionales en la producción de conocimiento. Por otro lado, de manera un poco antagónica, algunas instituciones y principalmente el Estado, que entienden que la investigación científica y técnica debe estar en función del desarrollo social planificado desde el Estado y conducido desde el Estado. Presentando la primera perspectiva, vamos a tener que desde la década desde 1919 a la década del 20, el doctor Bernardo Ucell, en el Instituto de Fisiología de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, va a estar formando esos principios institucionales, va a estar formando sus discípulos e investigadores de renombre que van a ocupar las cátedras de otras universidades del país. Tal es el caso, en Córdoba, en la década del 30, llega Oscar Orías, que se va a hacer cargo justamente de la Facultad de Medicina, del Departamento de Fisiología, y va a ser el que inicie una nueva etapa en la ciencia médica de Córdoba. Tenemos entonces que en los inicios de la década del 40 hay una institución que se funda ya en los 30,
que es la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, que empieza a impulsar todo un sistema de becas y subsidios de investigación, tanto de aportes privados como estatales, de instituciones nacionales como extranjeras, y que pretende a través de congresos, disertaciones y revistas especializadas insertarse en el contexto internacional y hacer visible también de la mano de Bernardo Hussein. Esto va a ser de alguna manera interrumpido por el golpe y la revolución de 1943. Para ese contexto, ya el equipo de Bernardo Hussein va a tener no solo la base en la facultad, en la UBA, sino también en la Universidad Nacional del Litoral, con los investigadores Lewis y Hag, y en Córdoba a través del equipo del doctor Orías en la UNC. Este golpe del 43 va a estar a cargo de un grupo de militares de tinte nacionalista y antiliberal, que lo primero que realizan son grandes reformas en la educación, en todos los niveles, incluido el universitario. Y justamente la principal oposición al golpe del 43, el grupo militares, se va a dar ese primer foco de oposición en la universidad. Los estudiantes en primer término y después apoyando a los estudiantes, a los profesores universitarios. Esa oposición al golpe del 43, ya para octubre de ese año, va a haber un manifiesto que esté firmado por 150 intelectuales y profesores universitarios, donde lo que reclaman es democracia efectiva por medio de la fiel aplicación de todas las prescripciones de la Constitución Nacional y solidaridad americana. Y libertad, por supuesto, libertad política, de reunión y de prensa. Este manifiesto es respondido, por supuesto, con la exoneración de todos los implicados en la firma. Los cordobeses firmantes pertenecen a un amplio espectro político e ideológico, pero teniendo en común el rechazo al autoritarismo del golpe del 43. Algunos eran socialistas, radicales, demócratas, laicistas, católicos, independientes. Algunos de los nombres: José Aguirre Cámara, Juan Martín Allende, Santiago Beltrán, José Benjamín Barros, Agustín Caeiro, Horacio Ferreira, Arturo Illia, Antonio Medina Allende, Enrique Martínez Paz, Oscar Orías, Jorge Orgaz, Jaime Roca, Gumersindo Sayago y otros tantos. Inmediatamente al día siguiente, el Estado Nacional justamente provoca esto, la cesantía de los firmantes de ese manifiesto. Ese es un primer foco de oposición. Y esa violenta reacción del gobierno va a poner una grieta y un conflicto entre la comunidad científica y académica y el gobierno de facto, que va a perdurar no solo el golpe del 43, sino también los dos gobiernos del coronel Perón, y recién termina con el golpe del 55. Y va a dar lugar justamente a la creación por la expulsión de la UBA del doctor Orías, ¿no? Esta es la intervención luego del conflicto de la expulsión. Las universidades todas son intervenidas. La principal reclamo, ¿no? Este es un escrito de Bernardo Hussein, ¿no? Amor a mi patria, amor a la libertad, dignidad personal, cumplimiento del deber, devoción de la ciencia, devoción al trabajo, respeto a la justicia y a mis semejantes. Ante la expulsión de todos de la UBA, de Bernardo Hussein y de los demás docentes, inmediatamente comienzan la conformación de la creación de los institutos privados, que es algo también inédito en el contexto de América Latina. Entonces, inmediatamente Bernardo Hussein, con el apoyo de la Fundación Soberán, de la Fundación Rockefeller y de la familia de su colaborador Braun Menéndez, va a concretar la creación del Instituto de Biología y Medicina Experimental, que todavía está también en funcionamiento. Allí va a ser el lugar donde se amparen Orías y los profesores de la Universidad Nacional del Litoral, ¿no? Ese va a ser el núcleo. A los meses ya hay el Estado, el gobierno militar, convoca a los 4 meses, 5 meses,
los vuelve a convocar a los docentes cesanteados, y entonces se da como una especie de libertad política, empieza otra vez los partidos políticos a poder manifestarse. Eso dura la reincorporación de los docentes. Orías vuelve a Córdoba, ¿no? También se vuelve a la Universidad Nacional del Litoral. Eso dura 4 o 5 meses. Ya para septiembre tiene lugar la multitudinaria marcha de la libertad y de la Constitución, reclamando la destitución del coronel Perón y la vuelta a la democracia, ¿no? Esta es en Buenos Aires la manifestación. Esa manifestación de septiembre es respondida después, con lo que todos ya sabemos, el 17 de octubre e inmediatamente en las elecciones de febrero del 46, la fórmula ganadora del coronel Perón. Y en mayo del 46, otra vez las universidades son intervenidas y allí otra vez se produce, en este caso, la jubilación anticipada y obligatoria del doctor Bernardo Sey y en solidaridad la renuncia de todos sus discípulos en las otras universidades. Ese es el contexto donde el doctor Orías, que renuncia a su cátedra en la universidad, se da esto de la fundación del Instituto Ferreira. En octubre del 46 entonces se reúnen Amuchastegui, Caer y Núñez, luego de una declaración de principios, invitan a incorporarse a Oscar Orías, que era el alma mater, el eje de este instituto de investigación. Y en marzo del 47 nace el Instituto de Investigaciones Médicas para la Promoción de la Medicina Científica. En ese momento llegan, por supuesto, todo el apoyo de Bernardo Sey, otros científicos internacionales, el presidente de la Fundación Soberán y otros discípulos de Hussein. Pero acá la clave era el financiamiento privado. Entonces, en estos primeros años van a acompañar justamente la Fundación Soberán, el Rotary Club, pero principalmente la generosa participación de Mercedes Navarro de Ferreira y luego de su muerte, la de sus herederos que donaran el monto para realizar la construcción del actual edificio. Los terrenos, por otro lado, fueron donados por la Sociedad Anónima del Hospital Privado y el edificio es construido por Jaime Roca, casado con Rosa Ferreira. A partir de ese momento de esa donación es que el nombre del instituto, en honor a estos, va a llamar Instituto de Investigación Médica Mercedes y Martín Ferreira. En junio del 55 fallece súbitamente el doctor Orías y va a asumir la conducción Samuel Talesnik, que va a estar entre 1956 y 1984. Acá hay algunas fotos viejas que los del instituto obviamente todos conocen. Esta es la piedra fundamental, el doctor Severo Amuchastegui. Acá está Monseñor Lafitte inaugurando también la piedra fundamental. Y después ya el edificio construido por Jaime Roca. Y bueno, esta es una vista aérea, todavía el hospital privado no está. El doctor Bernardo Hussein también vino a la inauguración y dio su discurso de apertura. El doctor Oscar Orías, el doctor Horacio Ferreira y el doctor Talesnik. Entonces, para referir brevemente al doctor Talesnik, bueno, fue uno de los pioneros, un referente internacional de gran prestigio en el desarrollo de la neuroendocrinología. Y su gestión no solo fue producir trabajos científicos de alto impacto, sino también administrar y conseguir fondos, que también con esta donación de su familia lo sigue consiguiendo. Por supuesto, contribuyó a la formación de recursos humanos, director de tesis doctorales, invitado a numerosos congresos y simposios nacionales e internacionales. Recibió importantísimos premios y distinciones, entre los que se destacan el Premio Fundación Boris Garfunkel e Hijos, otorgado por el CONICET, el Premio León Czerny de la Fundación Lucio Czerny, Premios Conex, beca de la Guggenheim Foundation, Premio Eduardo de Robertis de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Buenos Aires, Premio Jerónimo Luis de Cabrera, bueno, y finalmente un doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba al final de su carrera. Pero lo que tenemos que destacar en consonancia con el evento que nos convoca, que es Ciencia, Arte, es la profunda consustanciación del doctor Talesnik con el espíritu de los fundadores del instituto, tomando la posta de la lucha por una ciencia de calidad
que sea reflejo de su íntima relación con el arte, la cultura y con la condición humana. Sus obras de arte justamente son el mejor reflejo de esta impronta humanista. Ahora nos toca a nosotros, la sociedad cordobesa, a colaborar con este instituto para que siga siendo un referente y un faro para la cultura de Córdoba. Muchas gracias. Por haber asistido. Muchísimas gracias, Inés, por tu visión de la historia. Vamos a llamar entonces ahora sí al arquitecto.